La tesis teológica fundamental de la Carta a los Corintios como aporte para la Iglesia del siglo XXI es que constituye un paradigma para cada etapa histórica de la Iglesia, particularmente para la Iglesia del siglo XXI, de la cual llega a ser encaje o molde para nuestro entorno eclesiástico. La iglesia de hoy es reflejo, imagen de la iglesia de Corinto en todos sus aciertos o desaciertos éticos, morales, teológicos y prácticos. El cristianismo actual es en su praxis y existencia una iglesia neocorintia. Así cada uno de las correcciones dadas por el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo son en términos generales aplicativas como solución a los problemas de la iglesia de hoy, contextualizando por supuesto cada caso en particular. La riqueza teológica radica en la eclesialidad humana de la iglesia del primer siglo como paradigma telescópico para la eclesialidad humana de la iglesia del siglo XXI. Cuando digo aquí paradigma telescópico, no me refiero a mirar hacia el futuro ni a una profecía. La palabra telescópico la uso a modo de imagen, así como un telescopio permite observar algo lejano con claridad. Entonces, Corinto permite observar la realidad de la iglesia actual, aunque exista una distancia de 2000 años. Eso es lo que trato de decir ahí. La meta idealista sería desmontar de la mente la idea de ser igual a la iglesia del primer siglo. Aunque existencial y prácticamente no dejamos de serlo, más en sus yerros, o sea, más en sus errores que en sus aciertos, la meta idealista y teológica será superar en lo ético, moral y espiritual a la iglesia corintia, pretendiendo no ser ya esa iglesia del Nuevo Testamento, sino la iglesia que el Espíritu Santo hizo que llegasen a ser esas iglesias y que aún no estaban siendo. Así nuestro anhelo debe ser encaminarse más bien a ser la iglesia que el Espíritu Santo quiso y quiere que seamos. Entonces, hablaba de Corinto como paradigma de la iglesia. Muchas veces se recuerda a Corinto únicamente por sus problemas, pero precisamente ahí radica su importancia. Dios no permitió que esas luchas quedaran registradas para avergonzar a la iglesia de ninguna manera, sino para que las generaciones futuras, como nosotros, pudiéramos aprender de ellas. Creo que si Dios hubiera querido mostrar únicamente iglesias perfectas, probablemente Corinto no ocuparía un lugar, el lugar que tiene dentro del Nuevo Testamento. Cuando hablo de paradigma, también me refiero a que Corinto funciona, arriba les decía como un molde, pero Corinto también lo veo como un espejo. Al estudiar la iglesia, esta iglesia de Corinto, descubro que los conflictos siguen presentes en la actualidad. Vemos divisiones, inmadurez espiritual, influencia de la cultura, orgullo e incluso problemas doctrinales. Es decir, Corinto deja de ser únicamente una iglesia del primer siglo y se convierte en una referencia para examinar la realidad de la iglesia del siglo XXI. Por eso afirmo que su valor no está en haber sido una iglesia perfecta, sino en que nos permite conocer nuestra propia condición y entender por qué las exhortaciones de Pablo siguen teniendo tanta vigencia. La iglesia neocorintia, una vez establecido como Corinto como paradigma, con esta expresión no quise decir que la iglesia del siglo XXI sea exactamente igual a la iglesia del primer siglo, sino que muchas de las situaciones que enfrentó Corintio continúan presentes en nuestras congregaciones actualmente. Puede cambiar la cultura, pueden cambiar los contextos y pueden cambiar la forma, pero la naturaleza humana sigue enfrentando desafíos muy parecidos. En este ensayo, en el ensayo comparé tres ejemplos principales
que fueron las divisiones, porque así como en Corintio algunos creyentes centraban su identidad en Pablo, en Apolos, en Cefas, vemos eso también, hay muchas divisiones provocadas por denominaciones, por líderes o hasta por otras corrientes en la misma iglesia, por corrientes teológicas. El segundo ejemplo fue la influencia de la cultura. Corintio luchaba por no dejarse moldear por la sociedad que lo rodeaba. Y la iglesia actual enfrenta la misma tensión. Enfrentamos temas morales, temas de identidad, de relativismo, y etcétera. Y finalmente analicé lo que es el uso de los dones. Pablo enseña que los dones nunca fueron dados para competir o buscar reconocimiento personal, sino para servir y para edificar toda la iglesia. Y entonces, bueno, estos ejemplos me llevaron a concluir que la carta a los Corintios sigue siendo profundamente problemas actuales, no porque debamos repetir la experiencia de aquellas iglesias, sino porque por las correcciones dadas por Pablo, siguen respondiendo a muchos de a los desafíos que enfrentamos en la iglesia contemporánea. Entonces ya en el centro del ensayo surge una pregunta que sería, ¿significa eso que debemos aspirar a ser como la iglesia del primer siglo? Mi conclusión fue que no, precisamente porque la iglesia del Nuevo Testamento también era imperfecta y necesitaba ser corregida. Muchas veces hablamos de volver a la iglesia primitiva, se escucha bastante en la iglesia de Cristo, creo que es la mentalidad, volver a la iglesia primitiva, pero creo que al estudiar las cartas, entiendo que Dios nunca presentó a Corinto como un modelo, un molde, un modelo a terminar, sino como una iglesia en proceso de transformación. Entonces las correcciones del apóstol Pablo no fueron escritas únicamente para resolver problemas momentáneos, sino para mostrar el camino que esas iglesias debían recorrer hasta reflejar el carácter de Cristo. En este sentido, la verdadera meta no es copiar una iglesia histórica con todas sus virtudes y errores, sino es permitir que el Espíritu Santo siga realizando hoy la misma obra de transformación que comenzó en aquellas primeras comunidades cristianas. Por eso afirmo que Corinto es el punto de partida para examinarnos, pero no lo considero como el punto de llegada. El punto de llegada para mí será la iglesia que Dios quiso formar mediante la enseñanza apostólica y que continúa formando en cada generación. Entonces, a modo de conclusión, el mayor aporte para la iglesia del siglo XXI no consiste solamente en las doctrinas que enseña, sino en la manera en que muestran el proceso mediante el cual Dios transforma una iglesia imperfecta. Corinto sigue siendo un paradigma para reflejar muchas de las luchas que todavía enfrentamos. Y las correcciones de Pablo continúan siendo una guía para responder a esos desafíos desde el Evangelio. Sin embargo, el mensaje final de mi ensayo es que nuestro objetivo no debe ser reproducir la iglesia del primer siglo, sino a un llamado más alto, a permitir que el Espíritu Santo siga formando en nosotros la iglesia que Dios quiso y quiere que seamos. Para mí esa es la contribución teológica más significativa de la carta de los Corintios y la razón por la que sigue siendo necesaria para la iglesia de hoy. El micrófono, profesor. Ok. Hermana Arlene, ¿usted fue la que nos ayudó a elegir el número? Bien, elíjanos otro número entonces. Siempre del 3 al 20, exceptuando ahora el 14, ¿verdad? El 8 puede ser. Sí, el 8. Hermana Margarita, esta vez no quiero que hagas una pregunta. Quiero más bien que nos digas con lo que te quedas de esta última exposición.
Bueno, primero, gracias por tu trabajo, Michelle. Muy bueno, muy clarito. Y una de las cosas con las que me quedo es em, que necesitamos superar a la iglesia de Corintios, ¿no? Que es importante aprender de ellos. Son una referencia, o sea, es una realidad que hoy día vemos cosas así. Me pareció muy interesante cuando dices que aprender de ello y que sean una referencia a pesar de los años. Qué increíble, ¿no? Em, y creo que es importante también lo que mencionabas del trabajo del Espíritu Santo, o sea, que finalmente la idea es la transformación y que hoy día necesitamos lo mismo. Eso, profe. Profesor, micrófono. Tiene desactivado el micrófono. Lo siento, hermana. Hermana Darling, danos otro número. Vamos con el número 16, puede ser. Número 16, aquí mi hermano Magdiel. Así que, hermano Magdiel, ¿qué tal si nos das una pregunta? Bueno, Dios les bendiga. Una pregunta. Mm, Mi hermana, la que expuso, según tu experiencia, ¿cuáles son los factores más importantes que utiliza Pablo para los corintios que nos están afectando hoy? Es decir, las problemáticas de los corintios, ¿cuál crees tú que es la que más se está resaltando en la iglesia del siglo XXI? Diría que en la actualidad sería la inmoralidad sexual. Creo que la inmoralidad sexual, ahí por la cultura, lo que decía el hermano Yahan en su presentación, los LGTB y todo el desorden que se ha hecho, creo que la inmoralidad sexual ocupa el lugar número 1.